Tenemos, por ejemplo, una figura que está formada por una circunferencia. Dibujamos la circunferencia, por ejemplo, por aquí. Nos alejamos. Entonces tenemos la circunferencia y es la vista de una esfera en la que se ha metido en su interior un cubo centrado. Bueno, tenemos entonces ya... Entonces nos imaginamos la figura, la hacemos aquí aparte. Tenemos el cubo, tenemos la esfera y en el interior el cubo. Entonces de repente las esquinas del cubo, pues por ejemplo están aquí, aquí, aquí y ahí detrás. Y lo mismo aquí debajo, por ejemplo aquí, aquí y aquí. Entonces imaginamos el cubo, tiene las aristas. Entonces de repente la cara, vamos a hacer que el cubo sea hueco, la cara del cubo es tal que corta aquí en varios puntos a lo que es la esfera. Entonces corta en este punto, imaginamos más o menos un tercio de la arista, dejando una circunferencia en cada esquina. Bueno, pues de ello se desprende que necesariamente, nos acercamos, la esfera va a ser tal que tiene aquí un hueco triangular esférico. Lo mismo aquí debajo, pues tendrá aquí otro hueco. La curva elíptica es circunferencia, aunque se percibe como elíptica. Lo mismo aquí. Otro hueco de circunferencia, aquí igual. Y aquí debajo exactamente igual. Como aquí había una arista, esto se transforma en líneas discontinuas, siempre entre cada uno de los puntos. Lo mismo aquí, etcétera. Y por detrás, si vemos según esta perspectiva, resulta que la arista estaba por ahí detrás. Entonces nos atrevemos a hacer la figura por detrás. Tendríamos aquí un arco elíptico, que sería como este. Sería una circunferencia en perspectiva, aquí otro. Y aquí abajo uno como este de aquí. Bueno, de ello se desprende que necesariamente aquí se verá ese arco de circunferencia, se verá el otro y se verá este, a lo mejor no tiene un hueco tan grande, sino que quedaría más hacia arriba. Bueno, se podría ver a lo mejor más hacia aquí. Oigo, porque este se amplía un poco más. Lógicamente, entre las elipses pues tenemos las líneas y después de las líneas el arco elíptico. Las líneas y el arco elíptico en las dos direcciones. Lo mismo, aquí, por ejemplo, la línea y luego el arco elíptico. Elíptico y la línea. Bueno, pues esa sería la figura. La representamos. Vamos a hacer, por ejemplo, casi aquí en cada esquina. Tenemos entonces los vértices del cuadrado. Hacemos una línea recta y hacemos discontinuas. Y luego línea recta continua, continua, continua y continua, continua y continua. Y las discontinuas por el medio. Bueno, pues esa sería la figura. Una figura cuya planta pues será, bueno, hacemos aquí la circunferencia, más o menos decíamos a un tercio, pues por aquí. Una circunferencia que obviamente es concéntrica con la exterior, según esta vista. O sea que este sería el arco de circunferencia. Bueno, lógicamente esa vista es la que corresponde, por ejemplo, a esta que teníamos aquí del cubo, de manera que una cara fuera paralela, o sea que tendríamos aquí un cuadrado y luego la circunferencia. Entonces, esta vista correspondería a esta. Si hacemos ahora el alzado y hacemos el perfil, necesariamente las tres vistas son iguales. Entonces, no se van a hacer porque son las mismas. Simplemente lo que se pide
es seccionar la figura. Esta es la planta de la figura, la vamos a seccionar por dos planos de corte, ¿no? Entonces, sin necesidad de hacer un alzado, marcamos la dirección del corte. Vamos a hacer, por ejemplo, un corte en diagonal. Bueno, antes de nada, para tener más clara la posición, hacemos los ejes. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, que el corte sea un plano vertical y pasa por la diagonal del cuadrado. Lo podemos indicar así en dibujo técnico, el corte. Marcando aquí la dirección en la que vamos a cortar. Eso quiere decir que cortamos por un plano, quitamos este trozo y que se vería si quitamos, que se vería detrás del plano, sabiendo que esto ha sido cortado. Entonces, según eso, hacemos la proyección de la circunferencia ortogonal al plano de corte. Esta sería la traza del plano vertical que secciona a esa esfera. Y ahora dibujamos aquí la esfera, el contorno de la esfera, que es una circunferencia de igual tamaño. Vemos esa circunferencia y vamos a hacer, por ejemplo, otro corte también, pero esta vez que venga más o menos por este punto y por este. Entonces marcamos aquí la dirección. Obviamente también es paralelo la dirección del corte al corte anterior. Podemos marcar las flechas aquí o de este lado. Las flechas son mayores que las flechas de las líneas de cota. Y ponemos, por ejemplo, aquí B. Entonces otra vez quitamos este pequeño trozo. ¿Y qué se vería si le quitamos este trozo a la esfera bajo esta proyección? Entonces la desplazamos y la giramos. Entonces hacemos otra proyección. Seguimos la dirección, la misma dirección ortogonal a la traza del plano de corte y hacemos otra circunferencia, que tiene que ser necesariamente del mismo tamaño que las otras dos. Bueno, tenemos entonces ya la proyección de esas figuras y ahora vamos a cortarlas. Bueno, resulta que este plano pasa por la mitad. Eso quiere decir que se verá esta línea aquí en verdadera forma centrada, que corresponde a esa arista, y luego se verá pues la anchura esta del cubo. O sea que la anchura del cubo ya la podemos marcar aquí. Cogemos la longitud del cubo, la ponemos ahí y la ponemos aquí. Y ahora a partir de aquí pues veremos el arco elíptico. Y de este otro lado exactamente igual. O sea, veremos aquí. Entra hacia adentro el arco elíptico de la esfera y lo mismo hacia aquí y hacia aquí. Y entonces tendríamos el borde este. Como vemos, esto no llega al final, nos acercamos. Por tanto, aquí lo hacemos completo y dentro de esto marcamos una línea y una línea. Esa línea corresponde en realidad a este tamaño, ¿no? Y nos deja ver ahí, marcamos con un rayado lo que aparecería seccionado, un rayado a 45 grados, con líneas finas equidistantes. Bueno, entonces la elipse viene hasta aquí y luego esto sobresale. Y es en realidad, bajo esta vista, imaginamos la de arriba, debe llegar hasta aquí. Y es la parte, ahí no se interrumpe nada, sino que es el trozo de esfera completo. Igual que aquí, sobrepasa un poco y es el trozo de esfera completo. Con lo cual lo que aparece seccionado pues sería esto, ya que corta esto, y la parte superior está cortando lo que es esta circunferencia más la parte superior de la esfera. Por tanto, aquí va también el rayado siempre
a 45 grados con líneas paralelas equidistantes. 45 grados hacia respecto a la traza del plano vertical de corte. Entonces marcamos aquí otra vez las líneas a 45, ya que es la misma pieza. Bueno, estaría completo. Ese sería el corte exactamente por la mitad. Pero ¿qué pasaría si la cortásemos por aquí? Bueno, si la cortamos por aquí, ya lo hacemos en verde, ya que está abajo ahí en verde, necesariamente vemos que el cubo es cortado en este punto y en este punto. Entonces por ahí ya podemos trazar líneas verticales. Y por aquí. Tenemos esas dos líneas. Tenemos luego la anchura es la misma, porque en realidad es el plano del cubo que deja el trozo de esfera abajo. Entonces esta medida la cogemos y la ponemos aquí, pero va a llegar hasta donde nos deje ver la base del cubo. O sea que nos dejará ver ahí ese rectángulo, que por supuesto a esta altura no es un cuadrado, ya que esto es más alto que esto, ¿no? Luego resulta que secciona la esfera hasta este punto y hasta este. Entonces ese punto lo proyectamos, por ejemplo cae aquí y cae aquí. Luego se verá la arista superior del cubo, ya la tenemos, y esto vemos que secciona de forma continua. Entonces, como secciona de forma continua, ya podemos hacer la línea continua, que vendrá, por ejemplo, por este punto. Una circunferencia concéntrica a la del contorno. Y eso es lo que corta el interior de la esfera. Entonces ya lo marcamos con el rayado a 45 grados con líneas finas equidistantes. Bueno, pues ese sería el corte, y ahora nos deja ver, una vez que hemos cortado ahí la parte exterior de la esfera, que se vería, pues resulta que a partir de aquí vemos este saliente. Entonces ya marcamos el saliente con el trozo de esfera. Y lo mismo el saliente con el trozo aquí de esfera. El saliente coincide con esta línea, y lo mismo, el saliente aquí coincide con esta línea, que no se puede hacer al azar. Y luego lo que nos dejaría, resulta que hemos cortado por aquí, y entonces aquí aparece ya un trozo, pero llega hasta este punto, lo proyectamos, llega hasta aquí. Bueno, pues la diferencia entre corte y sección es, acercamos, que si yo hubiera cogido, en vez de esto, coger solo lo que es la sección, pues cogería solo la forma rayada. O sea, aquí por ejemplo no hubiera puesto esto, me hubiera quedado solo con la forma rayada. Entonces, como aquí interceptaba esto, aquí de repente hubiera aparecido esto y luego la otra forma. O sea que ni siquiera hubiera aparecido esto, porque las curvas elípticas están detrás del corte, o sea, es la curva que viene por detrás. O sea, en realidad lo que intercepta es este detalle, pero esta curva elíptica y esta, en realidad no interseca con el plano, por tanto solo aparecería lo que aparece rayado. Y aquí exactamente igual, lo que aparece cortado es realmente aquí lo que aparece rayado. Eso quiere decir que esto ya no aparecería. Bueno, una vez que tenemos esto, igual que aquí dibujamos el interior, pues el hueco este nos deja ver el interior de la pieza. Y el interior de la pieza pues es lo mismo. Tenemos esto y tenemos aquí esto y esto. Hay que decir también que cuando se hacen cortes no se ponen las líneas discontinuas. Solo aparece realmente lo que aparece cortado detrás de la pieza y lo que se ve detrás de ese plano de corte. Pero todas las líneas que vendrían por ahí discontinuas ya no se ponen. Sería mucho follón. Encima de que ponemos esto, con todo el rayado, poner luego las discontinuas de las líneas no visibles,
Pues bueno, la norma dice que no se deben poner. Bueno, pues ahí tenemos dos ejemplos de cortes en una esfera que tiene un hueco cúbico.